pero realmente tiene que ver con la serie que estamos estudiando, tiene que ver con los antecedentes que tenemos de otras series de predicaciones. Todo esto, hermanos, es intencional, ¿no? Todo esto es intencional. Todo tiene que ver con lo mismo, abonar a la línea de enseñanza que estamos llevando. Y de verdad, no es porque eh, nosotros preparemos las predicaciones, ni mucho menos, pero no sé si usted ha tenido oportunidad de regresar a algunas de las series de las predicaciones anteriores y varones si han podido acudir a nuestro estudio de varones que tuvimos el año pasado. Son de verdad conferencias, son enseñanzas que vale la pena estar repasando, ¿no? El reinicio espiritual, la derrota espiritual, todas estas predicaciones, hermanos, tienen algo que aportarnos a nuestras vidas. Entonces, si puede revisarlas, si puede volverlas a experimentar, es un buen hábito, hermanos, es un buen hábito. Y digo, yo sé que algunos de nosotros, pues podemos estar siguiendo a otros predicadores en la red, ¿no? Ahora tan fácil que es poder seguir a un predicador en internet, en el YouTube, como ustedes gusten, pero es muy importante que ustedes tengan una firmeza, que tengan una solidez en la doctrina que estamos enseñando en nuestra iglesia. Porque muchas veces sí podemos tener el gusto de escuchar a algún predicador, podemos tener el gusto de incluso congregarnos en otra iglesia virtualmente, ¿no? Me ha tocado el caso. Pero corremos el riesgo de que de entrada puedan estar dando una enseñanza distinta a lo que enseñamos nosotros, o que incluso puedan estar usando una versión de la Biblia que no necesariamente sea la mejor, ¿no? En días pasados me llegaba por ahí una advertencia, ¿no? En cuanto a algunas versiones de la Biblia, que bueno, de sobra sabemos algunos, ¿verdad?, que estamos dando seguimiento a las traducciones de la Biblia, que tienen algunas situaciones que podrían tergiversar la verdad bíblica, ¿no? Entonces, para mí, entre más antigua la versión, mejor, ¿no? Más apegada a los manuscritos hebreos y griegos, que son lo que pues defendemos mayormente, ¿no? Habrá muchas cosas que son a lo mejor negociables, ¿no? Pero hay cosas que definitivamente no. Recuerdo en alguna ocasión que estaba preparando algún estudio acerca de los matrimonios y dije, voy a buscar qué dice la Biblia acerca de los celos, ¿no? Y entonces ahí me puse en las referencias. Y la Biblia que tenía en ese momento no decía celos. Dije, yo me acuerdo que en la Biblia dice algo acerca de los celos, ¿no? Y no, la versión que estaba usando decía pasión en vez de celos, ¿no? Y entonces me voy al hebreo, busco la palabra y sí es celos, ¿no? Entonces se va perdiendo, ¿no? El sentido de algunas frases, ¿no? Incluso de algunas enseñanzas. Hay un pasaje que siempre utilizamos para hablar acerca de la salvación instantánea, voy a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Cuando el ladrón que está al lado del Señor en la cruz y pues él sin poder vivir una vida cristiana, sin poder venir a siervo fiel, ¿no? Donde se encuentra la verdad absoluta del cristianismo, sin poderse bautizar, el Señor le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Y hay una versión de la Biblia que, ¿qué creen? Le meten nada más unos 2 puntos, así, ¿no? O sea, de cierto te digo hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? No le dijo. Ahí cabe el purgatorio, cabe el río por donde nos cruzan las mascotas, pasan un chorro de cosas que deja ahí abierto, ¿no? Ah, bueno, ¿y qué pasa entonces, no? ¿Estarás cuándo? ¿No? Entonces, pues, mucho cuidado con ello y pues les invito, ¿verdad?, a que en aras de la unidad de nuestra iglesia promovamos nuestra iglesia y la enseñanza de nuestra iglesia, porque si usted no está de acuerdo con la enseñanza y no está de acuerdo con la liturgia de la iglesia, no está de acuerdo con la escuela dominical, no está de acuerdo con el Zoom, entonces, pues a lo mejor estamos en el lugar equivocado, ¿verdad? Muy bien. ¿Recuerda usted el tema de la predicación de la semana pasada? Sí, ok. Bueno, pues hablamos acerca de lo más importante, hermanos. Lo más importante que nos tiene aquí. Lo más importante que nos tiene aquí no es tener esta reunión, el poder
tener comunión los unos con los otros, vernos, abrazarnos, bueno, los que ya tienen todas las vacunas y que no le temen a nada, ¿no? Pero más allá de eso, hermanos, es un complemento a algo más importante, que es nuestra comunión personal con Dios. Y siempre se los he dicho, lo más importante de tu comunión con Dios, pues es tu comunión con Dios. No es ir a la iglesia, no es la música que escuchas, no es las horas que oras, no es las horas que lees, es tu comunión, tu percepción, tu conciencia personal de Dios que hay en tu vida. Qué bueno que puedes participar de una iglesia local, es la voluntad de Dios que la iglesia local sea ese instrumento para publicar sus buenas nuevas al resto de la humanidad. Es ese lugar en donde nosotros podemos ejercer nuestros dones espirituales que el Señor nos da para ministrar a nuestros hermanos mayormente. Pero lo más importante de tu comunión con Dios es tu comunión personal con Dios. Y la semana pasada hablábamos de eso, ¿no? ¿Cómo tener comunión con Dios? En primer lugar, pues leyendo la palabra de Dios, ¿no? Leyendo la Biblia. En segundo lugar, dijimos, orando. Y en tercer lugar, no me acuerdo qué más dijimos, pero tenía que ver con lo mismo, ¿no? Es cómo nosotros podemos tener una comunión personal con Dios. Y llegábamos a una conclusión de la cual no vamos a poder salir este mes, hermanos. Porque esa es la idea de este mes. Que nosotros podamos entender cómo hacer las cosas a la manera de Dios. ¿A cuántas personas se encuentra usted en su vida cotidiana? En su trabajo, en su escuela, incluso con su familia, ¿no? Cuando usted quiere hablarle del evangelio, cuando quiere presentarle ese evangelio de reconciliación, ¿qué le dicen las personas? Pues tú adora a Dios a tu manera y a mí respétame y yo lo hago a mi manera. Tuve la oportunidad en la semana antepasada de hablar con alguien al respecto y le decía, ¿y no sería bueno que consideraras la manera de Dios? Porque usted puede decir, no, pues es que yo hago las cosas como Dios me da a entender. Ajá, ¿en qué pasaje dice eso? ¿No? Sí, pues, ¿cómo te dio a entender Dios que hicieras eso? Es un dicho muy popular, muy secular, ¿no? Como Dios me da a entender. ¿Cómo te dio Dios a entender eso que tú estás diciendo que estás poniendo en práctica? ¿Cómo? ¿Sí? O a veces decimos, no, pues es que yo lo hago así porque así me enseñaron desde chiquito, ¿no? Podemos tener muchas justificaciones para la conducta que nosotros desarrollamos en nuestra vida cristiana. Pero, ¿a dónde tenemos que acudir para verificar que eso sea realmente algo practicable? Entonces, una doctrina que no se puede practicar, pues definitivamente no es una doctrina que podamos emplear en nuestra iglesia, ¿no? Y una práctica que no está cimentada en una doctrina, pues tampoco es algo que deberíamos estar haciendo en una iglesia donde predicamos la palabra de Dios. Entonces, este mes vamos a estar hablando precisamente acerca de esto, ¿no? Hoy les iba a traer a Frank Sinatra, pero como luego me critican por citar a Arjona, por ahí a José José y a quién, ¿sabe quién más, no? ¿A quién? ¿Bad Bunny? No, así Bad Bunny aquí lo repelemos. Cruz, cruz, que se vaya Bad Bunny, que venga Jesús. Adrián Romero, ¿no? Pero porque hay una canción tradicional de todos los años, ¿no? Que se llama A mi manera. Y Frank Sinatra dice muchas cosas en esta canción, ¿no? Dice, sí, todo lo hice a mi manera. Me fue medio mal, pero lo hice a mi manera. Regrets, arrepentimientos, pues sí, algunos, pero de todos modos fue a mi manera, ¿no? Y si me metí más a la boca de lo que podía masticar, pues me lo metí y lo escupí. Y fue a mi manera, ¿no? Siempre es a mi manera. Y todos decimos, sí, a mi manera, ¿no? Y está bonita la canción, ¿no? Pero habla precisamente de una persona que ha vivido a su manera. Que ha vivido a su manera. Y cuando nosotros meditamos, reflexionamos en esa hojita, ¿verdad? Esa hojita que les pasé y que decíamos, bueno, estamos sintetizando la misión de la iglesia, nuestra visión como iglesia siervo fiel. Y decíamos, bueno, nosotros tenemos que tener claras, pues, dos cosas como cristianos, ¿no? La primera de ellas es que Dios es el creador de todo
y que también somos parte de esa creación. Tenemos que aceptar eso, en primer lugar. En segundo lugar, saber para qué nos creó. Nos creó para su gloria. Dice, los de mi nombre, dice, para mi gloria los formé y los hice, dice el profeta Isaías. Entonces, ¿de dónde te sacas que puedes hacer las cosas a tu manera? Y seguir con lo que a continuación teníamos en nuestro diagrama, ¿no? Entonces, si yo fui creado para la gloria de Dios, hay dos líneas que yo tengo que estar siguiendo en mi vida. Una de ellas es vivir de acuerdo a la voluntad moral de Dios en mi vida, que se resume en dos mandamientos: amar a mi prójimo como a mí mismo y a Dios sobre todas las cosas. Y la otra línea es contribuir al propósito de Dios, que es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, predicándoles el evangelio, bautizándoles y discipulándoles, enseñándoles a hacer todo lo que Jesús nos mandó, a su manera, no a la nuestra. Y ya hemos hablado aquí, tenemos una serie de predicaciones acerca de la voluntad de Dios, porque decimos, es que yo quiero buscar la voluntad de Dios. Pero ¿dónde la estás buscando? ¿En un sueño? ¿En una visión? ¿En un susto que se te aparezca en la noche y te diga qué tienes que hacer? No, hermanos, ¿dónde lo vamos a encontrar? El resumen de este mes, hermanos, es lee tu Biblia, en pocas palabras. No digas que estás haciendo algo porque es la voluntad de Dios si realmente no sabes si lo es, ¿no? Y muchas veces a sabiendas de lo que es la voluntad de Dios, y ya la resumimos aquí, digo, nos llevamos un mes haciéndolo, ¿no? La voluntad de Dios es que tú seas salvo. La voluntad de Dios es que tú seas santo. La voluntad de Dios es que seas sumiso a tus autoridades, y la voluntad de Dios es que sirvas, que seas una persona de servicio. Hablábamos de las 5 S, ¿no? La última S era S de seguridad. La seguridad de que si eres salvo, si eres santo, si eres sumiso y si estás sirviendo a tu prójimo, a tu iglesia, entonces tienes la seguridad de que todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que digas, lo vas a hacer conforme a la voluntad de Dios. No tendrías que estar pensando, ay, sí me casaré con esta persona, ay, sí me iré de misionero a este lugar, porque tendrías claro que Dios te lo está mostrando. Pero si no tienes todo eso, ¿cómo saber que estás haciendo la voluntad de Dios? Siempre te vas a estar preguntando lo mismo. Siempre vas a estar diciendo en tus reuniones de oración, oren para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Perdón? Creo que está claro en la Biblia, ¿no? Entonces, no es que hay una voluntad de Dios específica para mí. Todo lo que vivas, si estás dentro de la voluntad de Dios, lo leemos en Romanos también, dice más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No vas a ver lo bueno, no vas a ver lo malo, vas a saber que lo que está sucediendo es la voluntad de Dios en tu vida. Si tú estás cumpliendo su voluntad, si estás bajo su voluntad. Quiero que vayas por favor al libro de Hebreos en tu Biblia para cerrar esta introducción y leamos lo que dice en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 4. Esta serie la hemos titulado A mi manera, pero es a la manera de Dios. El Señor dice a mi manera. Ese es el título de la serie. El Señor dice a mi manera. Y el día de hoy vamos a ver cómo es que el Señor se revela a nosotros a su manera. No como tú crees que se revela, ¿no? Alguna vez una persona se me acercó y me dijo, pastor, pues es que yo no estoy ofrendando aquí en la iglesia porque el Señor me mostró que yo debo darle mi diezmo a los orfanatos, ¿no? Pues es una buena obra, ¿no? Cualquiera diría, ¿y qué tiene de malo, pastor? Nada. Pero esa es la manera de Dios. ¿Para qué es el diezmo? ¿Para qué es la ofrenda? Nuestro hermano Miguel oraba, nuestro hermano Manuel lo decía, ¿no? Para el engrandecimiento de la obra de Dios. Ahora, dentro de los ministerios de la iglesia está el ayudar a los pobres, claro. Ayudar a las vidas, sí, como iglesia, ¿verdad? Y entonces todo el recurso que entra a la iglesia, hay personas que están ocupadas de hacer un presupuesto y de decir, hagamos esto. Dentro de nuestro presupuesto, hermanos, hay una partida que dice ofrendas de amor. ¿Y sabe para qué son esas ofrendas de amor? Precisamente para eso, para ayudar al necesitado,
primeramente, y es lo que dice la Biblia, hermanos, a la familia de la fe. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos los unos y los otros? Que si éramos de los unos, de los otros, entonces siempre, primero, la familia de la fe y después los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces corremos el riesgo de que si nosotros primeramente satisfacemos las necesidades básicas, físicas, inmediatas de las personas que se acercan a la iglesia, corremos el riesgo que cuando la palabra se ponga dura, solamente queden 12 personas. Y los 3,000, los 5,000, se vayan a buscar pan a otro lado, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hemos llamado ministerios de acceso, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Y ahora por qué esa actividad pagana del taekwondo en la iglesia, no? Existe algo, hermanos, que hemos denominado ministerios de acceso. Si usted quiere regalar despensas, si usted quiere regalar juguetes el Día de Reyes, hágalo con un propósito, ¿no? Con el propósito de predicar el Evangelio. Si nosotros estamos abriendo esta iglesia a la comunidad, es porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar empatía con la comunidad para que ellos digan, oye, pues no nada más leen la Biblia y cantan cosas raras, ¿no? También ¿ya viste que están enseñando taekwondo? ¿Ya viste que van a enseñar inglés? ¿Ya viste que van a enseñar guitarra? ¿Ya viste que van a haber clases de regularización? Y no es que sea un gancho, se llama ministerio de acceso. Es algo que hacemos con la finalidad de dar a conocer el Evangelio a la comunidad a través de una actividad secular o de apoyarles con una necesidad inmediata que las personas pueden tener. Eso es lo que estamos haciendo con el taekwondo, hermanos, y cualquier duda que tengan, acérquense, por favor. Dice en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios se revela a nosotros, hermanos, a su manera. Y en este caso, dice la Escritura, a través de su Hijo. Y encontramos diferentes pasajes donde el mismo Jesús le dice a sus discípulos, nos dice a todos, tanto tiempo he estado con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. Dice, si me conocieran a mí, sabrían que conocen al Padre, ¿no? Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Sí? En más de una ocasión el Señor se ha revelado a nosotros a través de Cristo y a través de diferentes situaciones. Pero el día de hoy vamos a entender que el Señor tiene una manera de hacer las cosas. El Señor sí existe a su manera. Y nosotros no tenemos alternativa. Si realmente reconoces lo que les acabo de decir, que somos creados por Él, que somos creados para su honra, para su gloria, y entonces ¿de dónde te sacas que puedes vivir a tu manera? Eso, delante de Dios, hermanos, no existe. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Amado Dios y bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor. Primero, por tu creación, Padre. Porque tú creaste todo esto que vemos, aun lo que no vemos, y tú nos creaste a nosotros. Gracias por ayudarnos a entender que nos has creado para tu gloria, Señor, para la alabanza de tu gloria. Te damos muchas gracias por ello. Venimos el día de hoy con un corazón dispuesto a alabarte, a rendirte nuestro culto, nuestra adoración y a entender cómo son las cosas que tú haces, Señor, cómo las haces a tu manera y entender, Padre, que nosotros, si queremos hacer tu voluntad, tenemos que buscar hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra, Señor. Ayúdanos a ser dependientes de ti, ayúdanos a buscar el siempre, siempre estar ligados a ti, Señor, y no permitir que nuestra comunión contigo se vea interrumpida, Señor, por pecado, por distracciones, por tantas cosas, Señor, por el mismo razonamiento nuestro, Padre, que a veces nos lleva a cuestionar tu verdad, Señor, tu verdad inalterable. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿De cuántas formas el Señor se ha revelado a través de la Biblia? De muchas formas, ¿no? Se ha aparecido, ha enviado ángeles, ¿no?
A través de este pasaje entendemos que se reveló a nosotros a través de Jesucristo también, y eso es muy importante. Pero tú has tenido una experiencia con Dios, ¿verdad? ¿Quién aquí ha tenido una experiencia personal con Dios? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se te reveló Dios a ti? Piensa, ¿cómo se te reveló Dios a ti? ¿A través de un milagro? Puede haber sido. Yo he presenciado milagros, no sé usted, yo sí. ¿A través de una persona que te presentó el Evangelio y te habló de Cristo? Dios se te reveló a través de eso, ¿no? ¿A través de una iglesia? Sí. Ha habido personas a las que alguien invitó a una iglesia, ese día se predicó el Evangelio, le quedó muy claro, el Señor se lo reveló y entonces a partir de ahí desarrolla una comunión con Dios. A través de una predicación, puede ser que hayas estado, no sé, 2, 3, 4, 5, 10 años en una iglesia asistiendo regularmente, pero que no hayas tenido una experiencia personal con Dios. Y un día llega una predicación y entiendes, ¿no? Y te quiebras y dices, el Señor se me reveló a través de esa predicación. Y yo entendí el Evangelio, ¿no? Puede haber sido también, alguien podría decir, no, es que a mí Dios se me reveló a través de la alabanza. Alguien podría decir, casos raros, ¿no? Se me reveló a través de la Biblia. ¿Sí? Y entonces nosotros buscamos tener ese tipo de experiencias con Dios, ¿no? Eso es muy atractivo. A veces, yo sé, hay iglesias, voy a ponerlo entre comillas porque no sé si son iglesias, ¿verdad? Lugares en donde se ofertan muchas cosas, hermanos. Se oferta sanidad, se oferta prosperidad, se ofertan momentos emotivos muy, ¿cómo decirlo? Fuertes, ¿no? Hay lugares donde la alabanza puede durar hora y media, ¿no? Y la predicación 15 minutos y la gente se va bien prendida, ¿no? Y lo que decía mi hermano Manuel hace un rato, la verdad es que es algo que a mí me encanta, ¿no? Porque, digo, nosotros nos defendemos porque tenemos micrófono al frente, ¿no? Pero si viera qué hermoso es escucharlos a todos ustedes cantar. Y en este caso el propósito de la alabanza, por lo menos en nuestra iglesia, es llevar a la congregación a alabar a Dios, ¿no? A que entienda lo que está cantando, a que vea lo profundo de las letras de los himnos, ¿no? Y ustedes saben que el pastor tiene un dicho al respecto, ¿no? O sea, ni tan movido que te lleve al dance, ni tan lento que te lleve al trance. Entonces, ese es el nivel de la alabanza en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo se revela Dios a la humanidad? ¿Sabe? La revelación de Dios hacia la humanidad tiene 4 características fundamentales, ¿no? En primer lugar, su fuente, ¿no? ¿Cuál es el origen de la revelación de Dios a la humanidad? ¿Sí? El conocimiento de lo que es la religión verdadera. Yo siempre hablo de que no tenemos una religión, pero nuestra religión es Cristo. Nuestra religión es Jesús. Y nosotros buscamos precisamente andar como Él anduvo para agradar a Dios en ese entendido de que hemos sido creados para ello, ¿no? Pero el conocimiento genuino acerca de Dios, acerca del cristianismo, ha sido revelado por medio de Jesucristo y por medio de los apóstoles, hermanos. Uno de los grandes propósitos de la encarnación del Señor fue precisamente esto, revelar a Dios. Busque ahí en su Biblia, Juan 1:18. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo ha sido revelado Dios a la humanidad? A través del Hijo. Y ahí mismo en Juan, busque el capítulo 14 y ve el versículo 7. Es el pasaje al que yo hacía alusión hace unos momentos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, ¿tú conoces a Cristo? Conoces a Dios. Porque entonces Dios ha sido
revelado a través de su Hijo. Y después viene la promesa de la venida del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Y él dijo, es necesario que yo me vaya porque tiene que venir ese consolador, tiene que venir esa garantía, ¿verdad? Y esta revelación del Espíritu Santo también viene a revelarnos al Padre, ¿sí? Esa promesa de la venida del Espíritu Santo incluye precisamente esa revelación adicional tocante al mismo Jesús y a Dios Padre. Vamos a hacer un capítulo más ahí en Juan. Vean el capítulo 16. Leamos del 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, al Hijo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije que tomará de lo mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, Dios se revela a nosotros a través de Él mismo, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, nos hace llegar ese mensaje de yo soy así y mi manera es esta. ¿Y qué me dice de Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, todo esto es la forma en la que nosotros tenemos esa fuente de revelación de parte de Dios. Y aún nosotros a veces buscamos ese tipo de revelación extraordinaria y queremos que nos suceda algo como lo que le sucedió a Pablo, queremos que nos suceda algo como lo que le sucedió a Moisés, todos esos hermosos ejemplos que tenemos en la Biblia de cómo el Señor se ha revelado a su pueblo. Pero vamos para allá, ¿no? ¿Cuál es ese contenido de la revelación de Dios, ¿no? ¿Sabe? El conocimiento pleno, completo de Dios es un conocimiento, podemos llamarlo objetivo. Objetivo en el sentido de que es un conocimiento formal, es un conocimiento basado en el entendimiento, hermanos. No existe la fe ciega. Si nosotros creemos que Dios existe, si nosotros sabemos que Dios ha dejado huella, ¿verdad?, en su creación, en la Escritura, es a través de la palabra precisamente. Más adelante vamos a hablar al respecto, ¿no?, de lo que sería la revelación natural, ¿no? Pero tenemos la revelación específica de Dios a través de la Escritura. Y lo hemos mencionado antes, la Biblia no fue escrita para que usted crea en Dios, porque Dios es. Dios se ha manifestado a través de la creación de muchísimas formas, ¿sí? La Biblia nos ayuda a entender cómo es Dios y cuál es su voluntad precisamente para nuestras vidas, entender su plan, ¿sí? El conocer los hechos de una persona, pero sin conocer a la persona misma, esto es un conocimiento limitado, ¿sí? Yo puedo escuchar pues, muchas historias acerca de alguien, ¿no? Pero si no lo conozco de forma personal, mi conocimiento es parcial. Por eso siempre le estamos exhortando a que tenga cuidado con la doctrina que escucha, tenga cuidado con los videos que ve por aquí, por allá, ¿no? Porque a veces solamente nos confunden. Y lo peor de todo es que a veces nos muestran alguna doctrina, alguna enseñanza que no compagina con lo que usted escucha a lo mejor acá y usted no pregunta, no dice, ay, bueno, pero ¿y si le digo al hermano Jacinto, ¿no?, de la enseñanza, se va a enojar, ¿no?, si le pregunto esto? Va a decir que ando escuchando doctrinas de demonios, ¿no? O algo por el estilo. Pero es importante tener ese conocimiento. Entonces, tenemos que conocer a una persona de acuerdo a su actuación, cómo es, ¿sí? Hay personas que dicen, ay, no, es que mi pastor es el pastor Jacinto del canal, no se me ocurre Mi Dios y yo, ¿no? Que yo lo veo ahí en YouTube, pero no sabes cómo vive, no sabes cuántas esposas ha tenido, no sabes si ahorita tiene 2 o 3, no sabes si... No conoces nada de su vida, no sabes cómo vive, no sabes cómo viven sus hijos, ¿no? Entonces, ¿tendrá las características que dice la palabra de Dios que tiene que tener un siervo de Dios, un obispo de Dios? No lo puedes saber. E incluso hay personas que se atreven a decir, yo me sujeto a la autoridad del hermano Jacintation ahí del canal de YouTube, ¿no? Dice, bueno, pues está bien, ¿no?
Y cuando les hablas de algo en particular de la iglesia, dicen, no, ¿por qué vamos a hacer caso de eso que nos está diciendo el pastor, no? Entonces, Dios ha revelado muchos datos acerca de sí mismo y todos son importantes para que nosotros podamos tener una relación con Él de tipo personal, de tipo íntima, hermanos, que podamos estar realmente cerca de Él. No podemos decir que conocemos a Dios si no pasamos tiempo con Él, y en eso abundamos la semana pasada, ¿sí? Si Él solo hubiera revelado hechos sin hacer posible el conocerlo de manera personal, pues tal conocimiento tendría muy poca utilidad. Tal conocimiento no nos serviría de mucho, ¿no? Pero realmente esa comunión que nosotros podemos tener con Él es de beneficio eterno para nosotros, hermanos. Es igual que las relaciones humanas, ¿no? Entonces, una relación divina humana o de Dios a nosotros no puede comenzar si nosotros no tenemos los conocimientos mínimos acerca de la persona, ¿no? Digo, yo sé que a lo mejor hoy día conociste a tu novia por Messenger o por Match.com o por la aplicación que tú quieras, ¿no? Pero si tú no conoces a la persona realmente, no puedes tener una relación con ella. Entonces muchas veces decimos, no, es que cuánto te amo, Señor, ¿no? Pero no conocemos nada del Señor. No conocemos nada de su historia, no conocemos su carácter, no conocemos cómo se ha relacionado con la humanidad a través de la historia. Y de ahí la necesidad de conocer tu Biblia, ¿no? Entonces, este conocimiento de Dios, hermanos, que debemos tener debe ser profundo. Debe ser profundo. Su fuente en la Escritura. El contenido que debe tener debe ser esa búsqueda personal de tener una relación íntima con Dios. Ese conocimiento que debemos anhelar de Dios tiene que buscar profundizar nuestra relación con Él. El realmente ser sensibles a su palabra, poder conocer cuando realmente te está hablando a ti. Lo hemos hablado antes. La Biblia está dirigida a 3 grupos de personas, ¿no? Entonces, algo que le dijo a Adán, pues a lo mejor no puede ser para ti, ¿no? Algo que le dijo directamente al pueblo judío, no puede ser para ti. Entonces, tenemos que entender en nuestra Biblia estos 3 grupos de personas, ¿no? En primer lugar, Dios le habla al pueblo judío. En segundo lugar, le habla a los gentiles, a los no judíos. Cualquier no judío es gentil, ¿okay? Y en tercer lugar, al pueblo de Dios. Nosotros somos gentiles, pero formamos parte del pueblo de Dios. Entonces nos toca lo que está escrito para los gentiles y para el pueblo de Dios. Obviamente, el conocer la historia en la relación del pueblo de Dios con Dios, pues nos hace entender el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Él? Los mandamientos que les puso a ellos, todo lo que tiene que ver con la ley, ¿no? ¿Qué más acerca de nuestro conocimiento de Dios? ¿Qué más acerca de esa revelación que Dios nos da a nosotros? Bueno, es una revelación que es progresiva. Es progresiva. Todos quisiéramos que el día que decimos, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, ese día se escribiera en nuestra mente toda la palabra de Dios, ¿no? Para no errar, para tenerlo todo ahí, pero el conocimiento de Dios es progresivo. Y así fue revelado a través de la Biblia. A través de la Biblia vemos cómo va progresando la revelación de Dios, vamos conociendo su carácter, vamos conociendo sus obras. Y la prueba más obvia la podemos encontrar cuando nosotros comparamos la teología del judaísmo, de la religión judía original, ¿no? Y la teología cristiana. ¿Por qué? Porque la teología del judío es incompleta. Nosotros tenemos cosas adicionales que ellos ya no quisieron porque rechazaron a Jesús, ¿no? Entonces, cosas como la revelación acerca de la Trinidad, el tema de la cristología, hablar acerca del Espíritu Santo, hablar acerca de la resurrección, la escatología, que es el estudio de los tiempos futuros, ¿sí? Eso es la escatología. Entonces, todo eso es una progresión en el conocimiento de Dios. Entonces, no te puedes quedar en el huerto del Edén, ¿no? Tampoco te puedes quedar en los jueces porque pues está fuerte, ¿no? La derrota espiritual, ¿no?
Pero entonces avanzas y te encuentras la poesía bíblica, te encuentras los profetas menores, todos los profetas menores hablando al pueblo de Israel, llamándole la atención todo el tiempo, y el pueblo de Israel cayendo y levantándose y cayéndose. Aún en el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con la narración de los evangelios, pues nos hablan hasta ahí, todo dirigido y orientado al pueblo judío. Y en el momento que el evangelio de Cristo es rechazado, vemos en la historia de los hechos cómo el evangelio empieza a tornarse hacia los gentiles. Dice en Juan, ¿no? Capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere ese pasaje. Entonces, el conocimiento de Dios, su revelación, ¿qué más tenemos acerca de Él? Bueno, tiene ciertos propósitos. Tener ese conocimiento de Dios tiene esos propósitos que nosotros hemos visto de diferentes formas. En primer lugar, ¿cuál es el propósito de tener el conocimiento de Dios? Lo hablamos cuando hablamos acerca de su voluntad. Es precisamente llevar a las personas a tener vida eterna. A que puedan entender que su vida no es solamente esta vida que estamos viviendo aquí en la tierra, sino que esta vida se prolonga por la eternidad. La idea original de Dios es que nosotros fuésemos eternos, al igual que Él, y viviéramos siempre para darle la honra y para darle la gloria. Y en eso acaba la historia de nuestra Biblia, ¿no? Cuando estemos en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra, donde el Señor va a estar con su pueblo, dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y todos vamos a vivir en una situación totalmente diferente. Si quiere buscarlo ahí en Apocalipsis 21. Entonces, ¿qué dice Juan? Regrésese otra vez a Juan, en el capítulo 17, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y qué me dice? 1 Timoteo 2:4. Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito macro de Dios y no podría ser la diferencia en el día de hoy que estamos hablando acerca de la revelación de Dios al hombre. Él se revela a su manera y uno de los propósitos es llevar a las personas, a la humanidad, a cumplir con ese plan de Dios, que todos seamos salvos y podamos gozar de la vida eterna. La vida eterna es para todos. En segundo lugar, ¿para qué esta revelación de Dios? Bueno, para promover el crecimiento cristiano. Esa progresión espiritual que debemos tener nosotros en nuestra vida cristiana es otro de las maneras en las que Dios se revela a nosotros, ¿no? Es de lo que se trata ese conocimiento de Dios que nos debe llevar a promover el crecimiento como cristianos, el crecimiento como hijos de Dios, el crecimiento como esos seres que entendemos que nos debemos a Dios. Dice en 2 de Pedro 3:18, si lo quiere buscar ahí. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es un proceso, hermanos, es algo progresivo. La revelación de Dios se da de manera progresiva a nosotros y nosotros la buscamos. Es su propósito, entonces nosotros deberíamos perseguirlo también, ¿sí? Pero este crecimiento cristiano tiene que ir acompañado, hermanos, con conocimiento doctrinal. Porque uno no crece por todo lo que sabe de la Biblia, ¿no? Uno debe entender. Cuando la Biblia habla acerca de leerla, habla de meditarla, habla de guardarla, como leíamos en el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová medita
de día y de noche. Es meditarla, entenderla. El Señor quiere que adquiramos conocimiento, quiere que adquiramos inteligencia espiritual. De esa manera se revela el Señor a nosotros. Esa es la fuente, ese es el contenido, este es el propósito, hermanos, de que nosotros adquiramos ese conocimiento de Dios, de que obtengamos esa revelación de parte de Dios. Entonces, como pueden ver, en la historia bíblica el Señor se ha manifestado de diferentes formas a su pueblo, pero a nosotros nos llegó esta revelación que hasta donde yo entiendo lo que ella misma dice de sí, está completa. Y más bien si yo le agrego o le quito, pues hay cosas feas que dicen aquí que me pueden pasar, ¿verdad? Y debemos entenderlo así. ¿Qué otro propósito podemos ver? Bueno, también sirve, ¿sí? La revelación que Dios nos da nos cuida, porque nos advierte también del juicio venidero, nos advierte del futuro, ¿verdad? Y también estudiamos en diciembre acerca de ese buen pastor que vela por nuestro futuro. Entonces, una de las formas en las que Dios vela por nosotros, en las que se revela a nosotros, es advirtiéndonos acerca de las cosas futuras. Vea lo que dice en Hebreos, capítulo 10. Y leamos los versículos 26 y 27. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se da cuenta cómo todo tiene que ver con lo que estudiamos cada domingo, lo que estudiamos cada martes, lo que leemos cada día en nuestra Biblia? Hemos estado hablando acerca de los angustiadores, hemos estado hablando acerca de los adversarios que tenemos en nuestras vidas. Y el Señor nos advierte cada vez, nos advierte cada vez. Más a sabiendas del Evangelio de Cristo, si tú ya lo conoces, ¿a qué te expones? Y también estudiamos esto, ¿no? Cómo despreciar, cómo menospreciar una salvación tan grande. Debemos cuidarla. Finalmente, esta revelación de Dios a nosotros, que se da a través de su palabra, es el resumen hoy, hermanos. La mayor revelación que tenemos de Dios es a través de la Biblia y conocer su palabra. Y es generar adoración verdadera en nosotros. Los ochenteros como yo, bueno, no es que nací en los ochentas, ¿no? Pero en los ochentas viví mi juventud, mi adolescencia, ¿no? Y hubo una corriente musical, ¿no? Que en ese entonces se llamaba doble A, ¿no? Que era alabanza y adoración. Y todos los que éramos partícipes de grupos de alabanza decíamos, no, sí, entonces la alabanza, pues metemos los cantos más movidos y más acelerados, ¿no? Y en la adoración, pues metemos los que son más tranquilos, así como para meditar. Era lo que yo pensaba, ya sé que ya me vieron con cara de, hermano, esa es una teología incorrecta. No, pero es como yo lo percibía, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí no ocupo la música, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes realmente que cuando adoras a Dios, es con todo lo que eres, con todo lo que haces, con todo lo que piensas, con todo lo que hablas, tu percepción cambia. Va más allá de una canción, va más allá de la música, ¿no? Es una forma de vida. Es una forma de vivir y es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso se revela a nosotros de esta forma. Ve al capítulo 11 del libro de Romanos. Busca ahí en tu Biblia Romanos. Busca el capítulo 11. Y vamos a leer los versículos del 33 al 36. Dice así:
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios. Nuevamente, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios busca a través de revelarnos su esencia, su ser. Busca que nosotros desarrollemos una adoración verdadera a nuestro Padre. El conocerlo íntimamente, el conocerlo a su manera, a la manera de Dios. ¿Cómo se revela Dios a nosotros el día de hoy? A través de la Escritura, hermanos. A través de la Escritura. No puede existir un cristiano sin Biblia. No puede existir. No puedes basar tu fe en emociones, en qué bonito me sentí, qué bonito me abrazaron los hermanos, qué bonito estuvo la alabanza, qué bonito predicó el pastor. No. Mi experiencia con Dios la debo vivir. A las 2 de la tarde que hoy se acaba el culto. Sí, a partir de las 2 que hoy acaba el culto y a las 11:30 de la mañana del siguiente domingo, hermano. En ese tiempo, usted tiene que vivir su cristianismo. En ese tiempo, usted tiene que desarrollar su adoración a Dios. En ese tiempo, usted tiene que desarrollar una relación personal con Dios. En ese tiempo es cuando usted tiene mayor oportunidad de tener comunión con Dios. Hoy nos reunimos aquí para estimularnos al amor y a las buenas obras y a rendir nuestro culto colectivo en adoración a nuestro Dios. Este Dios que se revela a nosotros a su manera, no a tu manera, no como tú quieres que se te revele. Dios es, y si lo quieres conocer, lo tienes que descubrir a través de la Escritura. No podemos huir de ello. Necesitamos leer nuestra Biblia para adorarle, como Él quiere que le adoremos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Y ahí en tu corazón, pídele a Dios que quieres que se te revele. Pídele a Dios que quieres tener una experiencia personal con Él. No vivas la fe de tus padres, no vivas la fe de tus hijos a lo mejor, de tus hermanos. Es importante que vivas tu propia fe. Es importante que tú conozcas a Dios. Es importante que aceptes la revelación de Dios que Dios quiere hacerte a través de su palabra, a través de una comunión diaria con Él, a través de que tú le hables orando, a través de que dejes que Él te hable a ti, a través de leer su palabra, a través de la comunión con tus hermanos. Por ello estamos aquí, porque la experiencia de cada uno nos enriquece, nos da fe, nos hace crecer en ese conocimiento pleno de nuestro Padre. Amado Dios, cuántas gracias te damos por esas formas tan especiales, tan claras, en las que tú te revelas a nosotros. Gracias, Padre, porque nos dejas en la Escritura tantos ejemplos de las personas que aceptaron tu revelación, que tuvieron temor de ti, que tuvieron ese temor reverente para acercarse a ti y para vivir de acuerdo a tus estatutos. Gracias también por aquellos ejemplos de los que no lo hicieron, Señor, porque entendemos que también eres un Dios celoso, que no compartes tu honra, que no compartes tu gloria con nadie más. Ayúdanos a entender, Padre, que eres un Dios poderoso, un Dios justo, un Dios santo, un Dios que nos ama tanto, que buscas tener comunión con nosotros a través de ese sacrificio que hiciste de tu Hijo y de ese Espíritu Santo que has derramado también en nosotros, Señor. Gracias por esa hermosa revelación de ti a nosotros,
Gracias porque a través de conocer a Cristo podemos conocer tu carácter, podemos conocer tu voluntad también para nuestras vidas. Y más aún, Señor, sabemos que tú velas por nuestro futuro y por eso lo ponemos en tus manos, Señor. Hoy venimos delante de ti para derramar nuestro corazón delante de ti y decirte, Señor, te necesitamos. Señor, queremos depender de ti. Señor, creemos en ti. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros y rendimos nuestras vidas, rendimos nuestra adoración, rendimos nuestro culto, nuestra alabanza, Señor, a ti. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias por revelarte a nosotros que no somos dignos de nada, Señor, no somos dignos de ti. Gracias, Padre, porque tu Hijo Jesús nos hace dignos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.